Bienvenidos al curso de literatura. En esta ocasión vamos a avanzar recursos estilísticos. ¿Qué aprendizajes esperados tenemos para el día de hoy? Pues bien, primero vamos a reconocer las principales figuras literarias y también a diferenciarlas unas de otras. Así es que empecemos. Al hablar de figuras literarias, estamos hablando de recursos expresivos del lenguaje, que poseen un valor estético o expresivo particular. Su intención es impresionar o sensibilizar la idea por medio de una imagen o una comparación. Pues bien, la literatura justamente tiene ese detalle, que a través justamente de su composición va a tener interiormente recursos expresivos que le van a permitir embellecer y hacerlo mucho más interesante en cuanto a su intención. Eso inicialmente partió de la retórica, que obviamente lo poseían los griegos. En este caso, si hablamos de retórica, hablamos del arte de poder convencer y persuadir al público, ¿no? Es lo que justamente se le llamaba como oratoria y dialéctica. Pues bien, más adelante, justamente el autor va a aumentar esa belleza utilizando figuras retóricas, que también es conocida como recursos estilísticos o figuras literarias. Entonces, el mensaje va a ser mucho más interesante, va a tener otro matiz. Al hablar de figuras literarias estamos hablando, para empezar, de las figuras de sentido. ¿Cómo son las figuras de sentido? Son figuras literarias que emplean palabras en sentido distinto, como el símil. Porque cuando utilizamos el símil, simplemente estamos comparando. Es decir, el símil, a través sobre todo de la palabra como, nos permite comparar una cosa de otra. Como un globo morado. Y justamente estoy haciendo una comparación. A esta comparación se le conoce como símil dentro de una poesía. La metáfora corresponde simplemente al uso de una palabra o frase por otra. Es decir, es expresar una frase a través de otras palabras. Por ejemplo, si yo digo nuestra vida son los ríos, estoy utilizando una metáfora, pues estoy comparando nuestra vida como si fueran los ríos. Hay ríos largos y hay ríos cortos. Es como la vida, ¿no? Hay vidas en este caso largas y hay vidas que también son cortas. Esa es justamente una metáfora, o la expresión el invierno de la vida. Es una metáfora para que justamente indicar la última etapa de la edad, digamos, de una persona. Hipérbole. Cuando hablamos de hipérbole, no es otra cosa más que la exageración. Este es un recurso simplemente que nos permite exagerar, por así decirlo, en cuanto a la composición. Ejemplo, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Obviamente es imposible que a uno le duela hasta el propio aliento. Entonces nos damos cuenta de que es una exageración y esto le corresponde al hipérbole. Al hablar de antítesis, hablamos simplemente de una contraposición de una frase o de una palabra en sí. Por ejemplo, se apagaron los faroles y se encendieron los brillos. Apagaron se opone a encendieron. Siguiente ejemplo, si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Entonces, como nos damos cuenta, muerte se opone a vida. A esa oposición, a esa contraposición de frases o palabras se le llama antítesis. Las figuras gramaticales o de dicción son aquellas figuras que dominan su alteración en la estructura cotidiana del lenguaje. Al hablar de una alteración simplemente hablamos de que el mensaje es dicho de otra manera, ¿no? Pero obviamente la oración se va a entender. La anáfora, por ejemplo, consiste en que al inicio de cada verso vamos a encontrar frases o palabras que se van a repetir. Entonces, al encontrar una repetición al inicio de cada verso, nos daremos cuenta de que tenemos un claro ejemplo de anáfora. La elipsis consiste justamente en la supresión, en la omisión de una o más palabras dentro de una frase. Ejemplo, Alejandro leía la Divina Comedia y Luis el Cantar de los Nibelungos. Si yo me percato, esta coma está reemplazando a una palabra. En este caso sería el verbo leía, porque yo fácilmente acá puedo decir Alejandro leía la Divina Comedia y Luis leía el Cantar de los Nibelungos. Al cielo le robó una estrella y al prado una rosa tan bella. Y si nos percatamos esta coma, también en este caso está reemplazando una frase. En este caso sería le robé.
Siguiente figura, el hiperbatón. El hiperbatón simplemente consiste en el intercambio, en la alteración del orden lógico de las palabras. Yo puedo decir una frase al derecho y al revés y no hay ningún problema. Por ejemplo, yo puedo decir acá, haciendo la ronda, se nos fue la tarde, o también lo puedo decir al revés, ¿no? Se nos fue la tarde haciendo la ronda y no hay ningún problema, ¿no? Yo también puedo decir acá, desde aquel triste en que te viera un día, ¿no? También puedo decir, ¿no? En este caso, en que te viera un día desde aquel triste. El epíteto consiste simplemente en presentar un adjetivo que muestra una cualidad, pero que está sobreentendida y que ya lo posee el sustantivo. ¿Cómo es eso, profe? Pues miren acá, el rígido frío. Yo sé que obviamente el frío de por sí es rígido. Entonces, rígido sería un epíteto porque se sobreentiende que el frío es así. El mármol inerte. Pero, profe, el mármol de por sí es inerte. Entonces, acá es una característica inherente del mármol, entonces inerte sería el epíteto. El polisímmetro es mucho más sencillo, porque si en una composición vamos a encontrar la conjunción y, y, nos daremos cuenta de que tenemos un ejemplo de polisímmetro, porque el polisímmetro consiste en la reiteración de conjunciones, que en este caso es la letra I. En este caso sería la Y, porque ahora se menciona la Y. La I es justamente esta que está acá, con el puntito. El ascendentón justamente le corresponde a lo contrario. No vamos a encontrar letra Y, ¿no? O I, griega, como dicen algunos, sino vamos a encontrar un sinfín de comas. Es decir, cuando encontramos varias comas en una composición literaria, automáticamente identificamos un ascendentón. Bien, hasta ahí sería la explicación del día de hoy. Gracias por su atención.